Aprende a identificar los patrones de gráficos más populares. Analice los mercados con la acción del precio. Identifique los niveles de soporte o resistencia más relevantes. Aumente las probabilidades a su favor. Conozca lo que es el verdadero chartismo. Vamos a ver a continuación los patrones de gráficos más populares entre los analistas técnicos y cómo estos pueden elevar su trading a otro nivel. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Los patrones de gráficos, las formaciones, los setups o los chart patterns, como se conocen en inglés, son figuras que forma el precio sobre los gráficos y se repiten con el tiempo. Los patrones de gráficos se pueden identificar sobre los gráficos de velas, barras o de línea. El mercado tiende a repetir ciertos movimientos con una gran precisión y regularidad. Es por eso que vemos que estos patrones se repiten sobre los gráficos y pueden llegar a ser bastante confiables. Los patrones más populares que han sobrevivido a través del tiempo son el doble techo o el doble suelo, los triángulos, las banderas, los banderines, el hombro, cabeza y hombro o el rebote del gato muerto. Existen dos tipos de patrones principales, los patrones de cambio y los patrones de continuación. Algunos de los patrones de cambio son el doble techo o el doble suelo, el hombro, cabeza y hombro o el hombro, cabeza y hombro invertido. Los patrones de continuación serían los patrones de triángulos, banderas o banderines o el rebote del gato muerto. Aquí tenemos el patrón de doble suelo y como podemos observar, el patrón de doble suelo forma una W. El patrón se confirma cuando el precio supera el máximo que está en medio de los dos mínimos. Aquí tenemos los dos mínimos o los dos valles que forman el doble suelo. Cuando el precio supera este máximo que está aquí en la mitad de esos dos mínimos, como vemos aquí en este tramo, ahí es donde se confirma el patrón. Existe un 50% de probabilidades de que después de la ruptura el precio retroceda a esa misma línea de confirmación para después continuar en dirección de la ruptura inicial. El doble techo es todo lo contrario al doble suelo. En este caso, el precio forma una M y el patrón se confirma cuando el precio rompe por debajo del mínimo que está en la mitad de esos dos máximos o de esos dos picos. Cuando el precio rompe por debajo de esa línea de cuello o esa línea de confirmación, se confirma el patrón. Y en el patrón de doble techo también existe un 50% de probabilidades de que el precio retroceda antes de continuar en la dirección en la que venía o en la dirección de la ruptura inicial. El hombro, cabeza y hombro es parecido al doble techo, pero en este caso hay tres picos. Se le podría llamar un triple techo, pero el pico de la mitad es más alto que los picos que están a los lados, los cuales forman los hombros del hombro, cabeza y hombro. El primer pico forma el hombro izquierdo, el pico del medio, que es más alto, forma la cabeza y el pico de la derecha forma el hombro derecho. Estos mínimos que están en medio de los dos hombros forman lo que es la línea de cuello o la línea de confirmación. Al igual que el doble techo, en el hombro, cabeza y hombro existe un 50% de probabilidades de que el precio retroceda a esa misma línea de cuello o de confirmación antes de continuar en dirección de la ruptura inicial. Como podemos observar, el hombro, cabeza y hombro es muy parecido al doble techo pero con tres picos. Y también es un patrón de cambio a la baja. El hombro, cabeza y hombro invertido es todo lo contrario al patrón que acabamos de ver. Este patrón es muy parecido al doble suelo, pero tiene tres mínimos. El mínimo de la mitad es más bajo que los mínimos de los lados, formando la cabeza. Vemos que el mínimo izquierdo forma el hombro izquierdo y el mínimo derecho forma el hombro derecho. Estos máximos o estos picos que están en la mitad de los dos hombros forman lo que es la línea de cuello o la línea de confirmación. Nótese que esta línea de cuello o esta línea de confirmación no siempre tiene que ser horizontal. En este caso tiene una leve inclinación a la baja y así está bien trazada. El hombro, cabeza y hombro invertido también tiene un 50% de probabilidades de retroceder después de la ruptura para continuar en la dirección de la ruptura inicial. El triángulo simétrico es un patrón de continuación.
Normalmente el precio viene subiendo, se consolida y forma un triángulo, donde los máximos y los mínimos se vienen encogiendo hasta que el precio rompe al alza y continúa en la dirección en la que venía. Normalmente, para que estas rupturas sean más efectivas, es mejor que se den entre un 50% y un 80% del tamaño de la formación. Si la ruptura se da antes del 50% de la formación, no es muy confiable debido a que el patrón todavía no ha terminado de formarse. Y si la ruptura se da muy hacia el ápice del triángulo, tampoco es muy confiable porque normalmente cuando el precio sale del triángulo, sale es horizontalmente y no necesariamente es que haya roto hacia arriba o hacia abajo. Aunque este patrón de triángulo simétrico cuando el precio viene subiendo a la formación tiene más probabilidades de romper hacia arriba, recordemos que el precio en realidad puede romper en cualquier dirección y a veces este triángulo rompe hacia abajo y deja de actuar como un patrón de continuación y actúa más bien como un patrón de cambio. El triángulo simétrico con ruptura bajista también es un patrón de continuación, pero en este caso la ruptura es hacia abajo. Vemos que el precio viene cayendo, se consolida, forma el triángulo simétrico y después rompe hacia abajo para continuar en la dirección en la que venía. Al igual que el triángulo simétrico con ruptura alcista, las mejores rupturas se dan entre un 50% y un 80% del tamaño de la formación. El triángulo ascendente es muy parecido al triángulo simétrico, pero en este caso la línea superior del triángulo es una línea horizontal de resistencia. Los mínimos vienen siendo más altos que los anteriores, formando una línea de tendencia alcista por debajo, la cual completa el triángulo ascendente. Se le llama ascendente porque la tendencia llegando a la formación es alcista. La presión se acumula en esta zona de resistencia hasta que el precio rompe por encima y continúa en la dirección en la que venía. Al igual que el triángulo simétrico, las mejores rupturas se dan entre un 50% y un 80% del tamaño de la formación. El triángulo descendente es todo lo contrario al triángulo ascendente. En este caso, el precio cae hasta una zona de soporte horizontal. La presión se acumula en ese soporte hasta que el precio rompe hacia abajo. Los máximos vienen siendo más bajos que los anteriores, formando una línea de tendencia superior bajista. Esto nos indica que la presión se está acumulando a la baja. Y al igual que los demás triángulos, las mejores rupturas se dan entre un 50% y un 80% del tamaño de la formación. Aquí tenemos lo que es una bandera alcista. Nótese que la bandera alcista se forma en una zona de consolidación. En realidad, todos estos patrones de gráficos, tanto los triángulos como las banderas, incluso el hombro, cabeza y hombro, y los banderines se forman en zonas de consolidación. En el caso de la bandera alcista, el precio viene subiendo, se consolida, forma la bandera y después el precio rompe por encima de esa formación para continuar en la dirección en la que venía. Y normalmente estas consolidaciones actúan como zonas de descanso. La bandera bajista es todo lo contrario a la bandera alcista. En este caso el precio viene cayendo. Esta consolidación no es horizontal, tiene una pequeña inclinación hacia arriba y esto es normal. A veces la bandera puede tener una inclinación o puede ser totalmente horizontal. Por último tenemos el patrón del rebote del gato muerto. Es un patrón de continuación o dead cat bounce como se le conoce en inglés. En realidad este patrón se forma después de una fuerte caída del precio. El precio tiene que caer precipitosamente, no puede ir bajando lentamente. Este patrón se confirma es cuando la caída es fuerte. Después de esa fuerte caída el precio rebota un poco o retrocede un poco al alza para después continuar cayendo. Aquí tenemos otro ejemplo del patrón del rebote del gato muerto. Vemos cómo el precio cae precipitosamente, retrocede levemente hacia arriba para continuar cayendo. A este patrón también se le conoce como el patrón de ruptura y retroceso debido a que normalmente cuando el precio rompe hacia abajo, atraviesa una zona de soporte importante. Normalmente esa zona de soporte cambia de función a resistencia en el retroceso
y de ahí el precio continúa cayendo en dirección de la ruptura inicial. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de los patrones que hemos visto sobre la plataforma MetaTrader 4. Aquí tenemos el gráfico diario del euro frente al dólar y vemos que acá se ha formado un doble techo. Vemos cómo se forma la M, los picos rebotan hacia abajo en esta zona de resistencia, el precio rompe por debajo de la línea de confirmación, el cual es el mínimo que está en la mitad de esos dos picos. Aquí el precio rompe por debajo de ese nivel, vemos que retrocede otra vez a esa misma zona, la cual se convierte en resistencia para continuar cayendo. Aunque en realidad el precio después de aquí no cayó mucho más, vemos que sí se formó o sí se confirmó aquí en esta caída el patrón de doble techo. En el dólar frente al dólar canadiense vemos un hombro, cabeza y hombro. Aquí vemos el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. El hombro derecho no está muy bien formado, pero vemos cómo el precio rompe por debajo de la línea de cuello que estaría acá abajo. También vemos cómo retrocede el precio. Recordemos que hay un 50% de probabilidades de que el precio retroceda después de una ruptura. Y en este caso continúa cayendo. Acá abajo también vemos que se ha formado una especie de hombro, cabeza y hombro invertido. En este caso, la línea de cuello estaría en esta zona y vemos cómo el euro frente al dólar ya ha roto hacia arriba por encima de esa formación de hombro, cabeza y hombro invertido. El precio retrocede a ese mismo nivel, el cual está actuando ahora mismo como soporte y el precio podría continuar en dirección de la ruptura inicial. En el oro vemos acá un patrón de doble suelo. Vemos cómo el oro cae hasta esta zona de soporte, rebota dos veces desde ese nivel, rompe la línea de confirmación o la línea de cuello y retrocede a esa misma zona para continuar subiendo. En este caso vemos cómo este patrón de doble suelo funcionó bastante bien en el gráfico diario del oro, incluyendo el retroceso para continuar subiendo. Por último tenemos al dólar frente al yen y vemos que en esta paridad también se han formado varios patrones. Acá se forma una especie de bandera, acá se forma una especie de triángulo y acá también se forma otro triángulo simétrico. Los banderines en realidad son triángulos más pequeños, así que los triángulos y los banderines se podrían operar de la misma manera. En el dólar frente al yen también vemos acá arriba una especie de doble techo. Después de que el precio rompe por debajo de este mínimo que está en la mitad de estos dos picos, acelera su impulso bajista. En este caso no hubo un retroceso muy claro, pero vemos que el precio continúa cayendo después de que confirma la ruptura de esta línea de confirmación o la línea de cuello. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.